Buenas noches a todos. Bueno, primero pues agradecerles la presencia hoy, este día de tráfico caótico para todos. Qué bueno que lograron llegar, tanto los ponentes como ustedes que van a estar participando, y nosotros también. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra sesión. Les pido por favor que tomen sus asientos y guarden silencio ya. ¿Va? El día de hoy la sesión va a estar impartida por el Centro Médico Naval. Esperemos que sea muy provechosa para todos. Vamos a dar paso a lo que siempre vemos. Acuérdense que estos casos clínicos se envían con un mes de anticipación a IECO. Y si hubiera alguna situación, alguna duda, algún cambio, algo que se tenga que hacer, por favor de comunicarse con la licenciada Daniela Fraicini. Aquí están sus correos o sus contactos. Pues, ¿cuáles son las reglas? Las reglas, acuérdense, no introducir alimentos aquí al auditorio, ni bebidas, por favor. Acuérdense que van a contar con 10 minutos de tolerancia y siempre tienen que llegar a registrar, firmar su entrada y su salida, por favor. Los invitamos también para que utilicen y hagamos un buen apoyo a nuestra revista de Anales en Otorrinolaringología de aquí de la sociedad. Sí que siempre tienen casos importantes, casos relevantes, algo que quieran publicar. Esta es una plataforma muy buena para que ustedes empiecen a hacer todas estas publicaciones. Ya de ahí pues ya pueden brincar a donde quieran, ¿sale? Si alguien tiene algún artículo, algo que haya investigado, puede comunicarse con la doctora Luz Arcelia Campos, que es la coordinadora, directora de esta plataforma, para que ella les apoye. Pues va a haber el segundo curso de taller de disección de senos paranasales en espécimen biológico del 11 al 13 de septiembre del 2024. Sus profesores Rafael Ordóñez, y cualquier informe que ustedes requieran, aquí está el contacto para que le tomen foto y quien quiera comunicarse ahí. Vamos a tener una sesión conjunta del Colegio Mexicano de Laringología y Fonocirugía, Inteligencia Artificial y Utilidad para la Otorrinolaringología, el 17 de septiembre a las 20 horas. Acuérdense, si alguien quiere participar, o si los van a hacer obligatorios sus maestros, registrarse vía Zoom con tiempo. Otro, uso de láser azul en laringología, del 19 al 20 de septiembre del 2024, con el profesor titular es el doctor Fermín Subiaur. Va a ser ahí en las aulas de enseñanza del Hospital Español. Entonces, igual ahí está su contacto para cualquier información. El Congreso Anual de la Academia Americana de Otorrinolaringología, que ya viene el 28 de septiembre al 1 de octubre en Miami Beach. Entonces, los que puedan asistir o quieran asistir, pues también ahí están los contactos. Y nuestra próxima sesión va, para que ya de una vez la vayan ahí agendando y no hagan planes, el 15 de octubre del 2024, y la va a presentar el Hospital General de México. Ok, ¿quieres hablar? ¿Sí? Le cedo la palabra al doctor Sainz. Hola jóvenes, buenas noches. Pues muchas gracias nuevamente por estar el día de hoy aquí en la sesión. Rápidamente, dos anuncios. Por supuesto, agradecer al Hospital Naval que nos hace el favor de presentar el caso. Seguramente va a estar muy bueno, y también agradecerle al doctor Mancilla por acompañarnos, que es el profesor titular del curso. Bueno, uno tiene que ver en relación al curso de otología que vamos a realizar por parte de la Sociedad Mexicana de Otorrino. Es un curso que va a ser, bueno, los que ya son R2, R3 o R4 tienen conocimiento del curso internacional que normalmente hacemos en febrero. Y bueno, en esta gestión pues nos quisimos ver creativos, y porque dijimos, ¿por qué uno en lugar de dos? Entonces, pues bueno, vamos a tener este primer curso, que es un curso de otología y neurootología. Va a estar abierto a toda la membresía, a los residentes que están interesados particularmente en esta área, seguramente les va a gustar mucho. Va a durar 3 días, es en el Hospital Español de México, donde habitualmente también hacemos el curso internacional.
y va a estar dividido en 3 áreas. El curso lo vamos a hacer en coordinación también con la Asociación Mexicana de Audiología, Foniatría y foniatría, y además con la Sociedad Mexicana de Neurocirugía. El primer día va a estar enfocado a toda la parte que tiene que ver con neurotología, es decir, toda la parte de vértigo, la parte de acúfeno, y bueno, todos los padecimientos de aspecto neurológico que también están asociados a esta rama de la otorrinolaringología. El segundo día está enfocado a básicamente la parte de cirugía otológica, oído crónicamente infectado, siculoplastía, implante coclear. Y el último día está enfocado a base de cráneo, todo lo que tiene que ver con la patología tumoral del oído, pues bueno, lo vamos a ver ese día. Nos van a acompañar audiólogos, neurocirujanos y por supuesto médicos otólogos del país. Ojalá nos puedan acompañar. También vamos a tener talleres, vamos a tener 2 talleres básicamente, uno de maniobras de reposicionamiento canalicular en consultorio, que pues nos han pedido mucho, y además un curso taller de fresado de hueso temporal. Ahorita nos han preguntado mucho si se pueden inscribir residentes. Estamos evaluando la posibilidad de incluir también a los residentes, porque es un curso que tiene cierto nivel, porque van a hacer también ossiculoplastías y probablemente, si es que todo sale como lo estamos planeando, ¿verdad?, vamos a tener implantes cocleares de muestra para colocar en el curso de fresado. Pero sí tienen que tener como cierto nivel, sobre todo R3 y R4, porque necesitan echarse, bueno, no todas las mastoides, tienen que hacer una timpanotomía posterior, pero si no tienen experiencia en ese tipo de cirugías, pues se van a consumir su tiempo en haciendo la parte de la mastoides. Entonces, el encargado del taller de hueso temporal, pues bueno, van a ser los profesores propiamente del curso, aunque el doctor Guillermo Hernández Valencia y el doctor Guillermo Piña son los que están, y el doctor Leonardo Padilla van a estar, digamos, como al frente, pero prácticamente varios de los profesores que van a estar en el curso van a tomar participación. Entonces, seguramente esta información les va a estar llegando a través del chat de residentes, a sus jefes de servicio y, por supuesto, por los canales del webmaster, ¿no? Y, ¿qué otra cosa? Bueno, esto es lo primero. Y la otra, recordarles que el día de mañana inician las jornadas de actualización para médicos residentes. Las pláticas son pláticas virtuales, son todos los miércoles. Como sabemos que no tienen nada que hacer, pues también les pusimos otra clase los miércoles a las 8 de la noche. Es virtual para que ustedes se puedan conectar. Y bueno, mañana arrancamos con la parte de inmunología, que la va a coordinar el doctor Carlos de la Torre, y va a estar con nosotros el doctor José Antonio Ortega Martel. Él es inmunólogo clínico, pero bueno, además es profesor de posgrado, de pregrado. No porque él no está aquí y no porque lo hayamos invitado, pero créanme que sus clases son, o sea, los va a llevar de la mano en toda la parte de inmunología. Entonces, si las pueden, ojalá que se puedan conectar, están enfocadas para ustedes, además de que, bueno, se van a abrir a toda la membresía. El segundo módulo es sobre uso adecuado de antibióticos y resistencia bacteriana, que la va a manejar el doctor Sergio Careta, que es del Hospital Militar. El tercer módulo es de padecimientos de sueño, que lo va a coordinar el doctor Rodolfo Lugo y Perla Sepúlveda, que están desde Monterrey. Son 3 módulos. Y además vamos a manejar otro que es de farmacología del vértigo, que lo va a manejar el doctor, se me van luego los nombres, Jorge Madrigal y Juan Carlos Cisneros Lesser, que estaba en el INR. Entonces, son clases que incluso les comento van a estar abiertas a toda la membresía, están muy enfocadas a la especialidad, o nos hemos encargado de pedirles que sean enfocados para ustedes y bueno, también para nosotros, que no está de más una actualización. Empezamos mañana a las 8 de la noche, entonces ojalá que se puedan conectar y pues ahí nos vamos a estar viendo. Entonces, sin más, le cedo la palabra al Hospital Naval para acompañarnos. Muchísimas gracias, chicos. Hola, buenas noches. Yo soy el doctor Germán Esteban Garza Esquivel. El día de hoy los voy a estar acompañando y guiando para la revisión de este caso clínico, el cual está a cargo del Centro Médico Naval.
Me acompaña mi compañera, la doctora Yanedit Isidoro Chiquete, y pues el jefe de servicio y el profesor titular de este Centro Médico Naval es el doctor Javier Francisco Mancilla Mejía y el doctor Manuel Antonio Castañeda Cabrera, respectivamente. Y pues bueno, vamos a empezar, vamos a iniciar con los antecedentes de esta paciente para este caso clínico. Tenemos como iniciales del nombre de la paciente MRP, es una femenina de 41 años. Ella es militar en el activo y radica aquí en la Ciudad de México. Su religión es católica y pues la actividad laboral que realiza como militar es, pues, es cocinera. Como antecedentes heredofamiliares, realmente no cuenta con ningún antecedente que sea algo para esta patología, pero pues como tal presentaba carga genética para diabetes e hipertensión por su línea paterna y pues su abuelo paterno que presentaba Alzheimer. Como antecedentes personales no patológicos, pues habita en casa propia con todos los materiales perdurables, con todos los servicios de urbanización, cuenta con 4 habitaciones y cohabita con 5 personas. Sus hábitos higiénico-dietéticos pues, son adecuados, no fuma, no toma, no ingiere drogas, cuenta con mascotas, el esquema de vacunación está completa y realiza un poco de ejercicio que es yoga prácticamente. Como antecedentes personales patológicos, tampoco tenemos algún antecedente de importancia para esta patología, no tiene alergias, no tiene enfermedades. Como antecedentes quirúrgicos, pues solamente una oclusión tubaria bilateral y un cono cervical. Y como traumatismos, la fractura de tobillo que pues se manejó de forma conservadora. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda o alguna pregunta acerca de los antecedentes de la paciente? Ok, bueno, pues continuamos con el caso. El padecimiento actual, pues pues es un caso ya antiguo. Inició la paciente prácticamente en el 2012, presentó de forma inicial acúfeno y pues iniciaba previo a la instauración de vértigo. El vértigo que presentaba duraba varias horas, era incapacitante y pues mencionaba que se exacerbaba con movimientos bruscos y en ocasiones con ruido intenso. También se acompañaba de cefalea, plenitud óptica e hipoacusia. Ella tuvo que ir en varias ocasiones a visitar el servicio de urgencias por esta patología. Okay. Aquí alguna pregunta que tenga acerca de la sintomatología que presentaba. Buenas noches, Cindy Carballar, R4 del 20 de noviembre. Doctor, el acúfeno, ¿me lo puede describir más, por favor, y de qué oído? Ok, el acúfeno lo presentaba en el oído derecho. ¿Sabemos algo? Lo presentaba el acúfeno en el oído derecho. El acúfeno solo lo presentaba antes de presentar el vértigo. Era intermitente por esta condición. La tonalidad que presentaba era de aguda y pues posterior al inicio de la sintomatología vertiginosa pues remitía. No era pulsátil el vértigo y pues prácticamente eran las características que presentaba. ¿La hipoacusia era del mismo oído? Sí, era del mismo oído y estaba relacionado con los eventos vertiginosos de igual manera. Jacqueline del Río, R2 de ISSSTE Zaragoza. Después de cada crisis de vértigo, ¿la paciente refería un aumento en la pérdida de audición? Después de la crisis, una vez que remitía la crisis, no, solamente cuando estaba con la crisis
de vertiginosa presentaba la disminución de la audición. Buenas noches. R1 de Centro Médico Nacional La Raza, Estefany Suárez. En cuanto a la hipoacusia, ¿era fluctuante? Y ya mencionó que era del lado, ¿qué? Sí, era fluctuante y era del lado derecho. Del lado derecho. Hola, Pablo Rodríguez, R3 del GEA González. En cuanto a la cefalea, las características, ¿cómo eran en estos casos? Y también me gustaría saber si la paciente presentaba además algún otro fenómeno como autofonía, si durante esas visitas subsecuentes la sintomatología era similar a la que presentó, digamos, en este cuadro inicial, o si había alguna variación en cuanto a todo esto. Era variable, la cefalea era variable, no se presentaba en todos los eventos que tenía la paciente, solamente en algunos casos lo llegó a presentar. Igual, era como, en ocasiones era pues como tal el factor desencadenante el dolor de cabeza, pero en otras ocasiones no. Las características, por ejemplo, ¿era pulsátil, era opresiva, era unilateral, bilateral? Era una cefalea bilateral y era opresiva. Gracias. Alberto Carrasco, residente de tercer año del Centro Médico Nacional La Raza. Quería preguntarle si su paciente tuvo crisis de Tumarkin. No, que haya presentado una caída súbita, no, en ningún momento. Hola, Yaretsi Martínez R2 de Liste Zaragoza. ¿Y estos episodios de vértigo estaban acompañados de náusea, vómito? Así es, en todas las ocasiones en las que tuvo los episodios vertiginosos estuvo acompañado con cortejo vegetativo. Hola, Sofía Bautista, R2 de Pemex. Al igual que con el ruido intenso, la sintomatología se exacerbaba a lo mejor con maniobra de Valsalva, pujo. No, solamente, bueno, que ella siendo cocinera por el ruido mismo del área donde laboraba, cuando hacía mucho ruido llegaba a presentar los eventos, pero que haya presentado por algún esfuerzo físico como tal la sintomatología, no, solamente por el ruido. Hola, Aldair R1 de el ISSSTE Zaragoza. ¿Cuántas ocasiones se presentaba el vértigo al día? Bueno, bueno, muchas veces el vértigo se presentaba y solamente era prácticamente una vez al día porque pues acudía al hospital, la atendían y pues ya con la medicación pues remitía y ya no se presentaba, pero sí llegaba a presentarse como cada 2 semanas, cada 3 semanas los eventos. Hola, buenas noches. Alexis Quintero, R1 de La Raza. A mí me gustaría saber si la paciente refirió qué fue lo que le hicieron en esas visitas a urgencias y qué evolución tuvo, si sirvieron o no sirvieron. Bueno, eso lo podríamos abordar más adelante ya cuando estemos en la parte de tratamiento. ¿La paciente refiere, previo al inicio de todo su padecimiento actual, algún antecedente como trauma, infección o algo relevante, o fue todo digamos, de manera súbita? Y también en estos episodios posteriores, además del ruido laboral o la exposición laboral, ¿ella refiere como algún otro detonante o algún exacerbante de los síntomas? Ella, bueno, en el caso, ella mencionaba, no fue, bueno, fue algo súbito, pero ella mencionaba que después de un embarazo, pues presentó la sintomatología. Pero algún traumatismo o algún factor desencadenante, no, solamente es lo que mencionaba. Adrián Juárez del ISSSTE Zaragoza. En todos estos años, desde el 2012, ¿ha tenido algún tratamiento médico previo o algún diagnóstico previo y la respuesta que tuvo al tratamiento? Ok, como comentamos, antecedentes patológicos pues no presentaba y pues esa parte la vamos a abordar más adelante en el tratamiento, pero para ese momento no presentaba ninguna enfermedad.
Ok, bueno, creo que pues realmente sí se abordaron prácticamente la sintomatología clave que teníamos que mencionar y pues la que no comenté como tal en el caso clínico, que es una parte importante, que es prácticamente la náusea y vómito. Bueno, continuando con la presentación, pasamos a la exploración física. Pues realmente los signos vitales de la paciente siempre estuvieron bien, una presión 120/80, frecuencia cardíaca de 76, frecuencia respiratoria de 19, temperatura 36, la oximetría 97. La paciente pues es bueno, obesa, un IMC de 31.21. Ella a la exploración inicial pues, se encontraba pues tranquila, estaba consciente, orientada, cooperadora. Tenía su conducta hipoacústica, no presentaba dismetrías ni disdiacocinesias, el romber estaba positivo, las pupilas isocóricas, normorefléxicas, la pirámide nasal central, dorso regular, la rinoscopía anterior pues tenía una desviación septal a la derecha, a expensas de una cresta basal que no obstruía y los cornetes se encontraban en ciclo. La cavidad oral tampoco se encontraba con alteraciones, y el cuello también se encontraba a la exploración física normal. Esto, pues la exploración general, y a la exploración otovestibular, los pabellones auriculares estaban bien implantados, los conductos permeables, las membranas íntegras, estaban translúcidas, no se apreciaban niveles y tenían una buena movilidad. Tenía nistagmus la paciente, el nistagmus que presentaba era espontáneo, en posición neutral, la fase rápida batía a la izquierda, tenía disminución con la fijación visual y pues al rastreo se mantenía el mismo nistagmus con la misma dirección. El test de skew estaba negativo, el head thrust tenía una sacada correctiva a la derecha, Dix-Hallpike, McClure y head hanging estaban negativos. ¿Aquí tienen alguna duda con la exploración física? Buenas noches, Donovan García, residente de tercer año de Centro Médico La Raza. ¿Este nistagmo espontáneo cumplía la ley de Alexander o cómo lo encontraba usted a la hora de revisar si cumplía o no con la ley de Alexander? ¿Con cuál ley? ¿Con cuál? Si a la hora de que miraba hacia la fase rápida aumentaba o disminuía. Vamos a ver, la primera. ¿Aumentaba? Sí. O sea, sí cumplía con la ley de Alexander. Sí, sí cumplía con la ley. Gracias. R1 Stephanie Suárez de Centro Médico Nacional La Raza. ¿De casualidad se realizaron diapasones? No, diapasones no se realizaron. Ok. Juan Carlos Alcántara, R4 del Hospital Zaragoza. ¿El paciente, esa exploración física es en una crisis? ¿Perdón? ¿Estaba en una crisis de vértigo, de hipoacusia el paciente con la...? Sí, en ese momento sí estaba con una crisis. Es de una de las exploraciones que presentaba. Quiero saber si a nivel de los ojos tenía alguna alteración, como por ejemplo enrojecimiento, alteraciones en la agudeza visual o dolor. No, no presentaba nada, aparte de la sintomatología vertiginosa y de la exploración otovestibular de vértigo, no presentaba nada más. ¿Y hasta ahorita la hipoacusia es únicamente derecha? Ahorita, sí. Porque dice que tiene conducta hipoacúsica. Ajá. O sea, el oído izquierdo era normal. Sí. Aquí. Acá. R2 del Hospital Zaragoza, Rodrigo Esquivel. Se hizo otoscopía neumática y si es así, ¿hubo algún tipo de nistagmo o vértigo? No, otoscopía neumática, la exploración en ese momento no se realizó. Cindy Carballar, R4 del 20 de noviembre. Doctor, ¿le hicieron pruebas aparte neurológicas? Y el Romberg me imagino que es patológico derecho, o ¿era Romberg derecho o la paciente tenía una tendencia a irse a la derecha? No tenía una tendencia específica, solamente perdía el equilibrio, pero no a una dirección específica. Ok, entonces no era dirección específica, simplemente no podía ponerse la paciente bien de pie. Y otra pregunta,
¿Nunca entonces dejó de tener nistagmo? O sea, la paciente la encontraron en crisis y dice, un nistagmo espontáneo, o sea, la paciente en todo momento tuvo nistagmo. Sí, a la exploración, cuando se valoró. Nunca se agotó. No. Ok. Ya después, cuando la paciente era tratada, el nistagmo remitía, pero a la exploración tenía nistagmos. ¿Cuándo era tratada como, perdón? Cuando se manejaban las crisis que presentaba. Ok. Eso lo vamos a ver más. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Javier Merino, R3 del ISSSTE Zaragoza. ¿Exploraron de manera intencionada fenómeno de Tulio? ¿Perdón? ¿Exploraron de manera intencionada fenómeno de Tulio? No, de manera intencionada no. Porque en el caso decía que presentaba en ruido, ¿no? Entonces, ¿no lo exploraron de manera intencionada, pensando en una tercera ventana? Sí, en su momento, en la exploración inicial, no se realizó. Ok. Pablo Rodríguez, R3 del GEA González. ¿Se realizó test de Fukuda o se evaluó la marcha de la paciente? No, solamente con el romper al momento de pues, no poderse poner de pie, nada más es lo que se hacía. Gracias. Hola, buenas noches. Eric Guevara, R4 Hospital Juárez. ¿Exploraron dismetrías y disdiadococinesias a su paciente, doctor? Sí, no había. Sí, gracias. Antonio Mejía, R3 del ISSSTE Zaragoza. ¿Había algún déficit en cuanto al séptimo par craneal? Déficit, pues… ¿La mímica facial estaba conservada? Sí, no había problemas. Hola, buenas noches. Eduardo Ugalde de Semintla de Pantla, R3. En cuestión al nistagmo espontáneo en posición neutral, ¿te refieres que era lateral, era rotatorio? El nistagmus era horizontal, pero se presentaba sin necesidad de, tratar de evocarlo. Ok, ¿y la fijación de la mirada disminuía? Ok, ¿alguna otra pregunta? Ok, bueno, entonces con los antecedentes que comentamos, tanto la sintomatología y pues la exploración física, pues ya podemos establecer ciertos diagnósticos que pues pueden guiar nuestro abordaje subsecuente. ¿Alguien que me pudiera ayudar con los diagnósticos? Buenas noches, doctora Cardoso. Cronológico es crónico, con cuadros agudizados. Topográfico es oído medio y sindromático vertiginoso. Ok. Bueno, pues como lo comentó, en este caso, pues nosotros sí, un cuadro crónico agudizado o subagudo. También tomamos como las áreas afectadas, pues el área temporal derecha, el oído interno, no el oído medio, específicamente el oído interno, igual ipsilateral, y pues integramos pues el síndrome vertiginoso. Doc, nada más ahí, dentro del síndrome vertiginoso nosotros lo abordamos a veces como laberíntico. En este caso, nada más para puntualizar que con los síntomas que presentaba la paciente, pues sería un síndrome laberíntico completo por la sintomatología tanto coclear como vestibular. Sí, así es. Ok. Y bueno, pasando al abordaje diagnóstico, ¿algún estudio que les interesará solicitar en este momento? Hola, Luz Morales, R1 del GEA González. A mí me interesaría tal vez evaluar un estudio de audiometría, pensando que la paciente está en crisis. Entonces yo pediría eso primero. Ok, esta es la audiometría que se realizó el 24 de enero del 2012. ¿Nos pudieran alguien apoyar
con la descripción. Igual síndica Robayer R4 del 20 de noviembre, pues en el oído derecho se observa pues una hipoacusia neurosensorial totalmente, es más o menos entre, pues moderada, moderada, tiene diferentes, no es totalmente horizontal, tiene una caída ya, yo creo que en 4000 Hz. No, ¿mande? Sí, pero ya como una caída más en 4000 Hz, también en 500, sube y luego en 1000, o sea, no le veo como, pero es neurosensorial, sería como que lo que más me llama la atención, ¿no? Y normoacusia de la izquierda, no me llama más la atención. Ok. Sí, yo pues, pediría, pues obviamente logo, pero también unos OBEMS, unos BEMS, pediría. Ok, La tomografía. pues en este, como lo comentó, bueno, lo consideramos nosotros por el hecho de la conductividad que presentaba tanto en las frecuencias graves como en agudas, pues como una hipoacusia mixta de predominio neurosensorial en este momento. La PTA pues es de 40, pues sí lo consideramos como una moderada. Nosotros, perdón, es que mixta no tiene un gap, el gap, o sea, no tiene gap, de hecho están pegadas, entonces totalmente la consideraríamos neurosensorial. Bueno, sí, acá está baja, ¿no? Muy chiquito. Bueno, esto, pues, ahí podríamos, si lo esto, sumáramos, pues, pero mira, en 500, 1 y en 2000 no está pegado. Sí, más que nada con la Sí, con primera. bueno. Ok. Por lo que me comentaban bueno, al inicio el hecho de si fluctuaba la audición, pues bueno, ya es un caso pues bastante antiguo, entonces una audiometría en la cual encontrar donde hubiera una audición normal en este momento, para estas fechas no lo hice. Encontré una audiometría ya que se había realizado el 29 de julio del 2015, pues donde la audición ya había pues mejorado, pues ahora sí que estableciéndose la fluctuación que presentaba la paciente. Ya para este entonces, pues la audición ya estaba un poco más dañada, tenía la misma caída o las mismas caídas que presentaba en frecuencias graves a 4000 y 8000 Hz, kilohertz. Y pues bueno, también para ahora sí que esquematizar un poquito más esta fluctuación auditiva, estoy colocando también otra audiometría que se tomó posteriormente del 2018, donde presentaba pues una PTA de 27 y en el 2019 una de 45. En este momento, en esta PTA de este 2019, también presentaba una crisis vertiginosa. Ok, entonces, ¿algún otro estudio que quisieran pedir? La tomografía y los BEMS. Ok. Bueno, en este caso se pusieron solamente imágenes representativas de la patología para pues, descartar lo que se pensaba o lo que se buscaba intencionadamente. ¿Alguien nos puede apoyar para la descripción? Buenas noches, Jennifer Maldonado, residente de segundo año del 20 de noviembre. Pues del lado izquierdo de la pantalla vemos un oído derecho, que es el que nos interesaría en la patología, en la cual vemos la mastoides adecuadamente desarrollada y neumatizada, el antromastoideo bien, el conducto auditivo externo también, la cóclea se ve aparentemente bien, el conducto auditivo interno se observa permeable. Ahí me parecería pues la cadena de huesecillos, lo que se logra observar, pues la densidad similar a tejido óseo, pero no puedo decir que está integrado hasta ver cortes más abajo. Y lo que llama bastante la atención es ya a nivel del vestíbulo y del canal semicircular, que pierde un poquito
su forma se ve un poquito erosionado a nivel óseo. Y bueno, comparado con el contralateral, no, es que ahorita sí me centré en el derecho porque pues estamos hablando de que la patología es derecho. Del lado contralateral, pues sí, se ve un ensanchamiento del vestíbulo, igual sería cuestión de medirlo. Ok. Bueno, en este caso, pues sí, pues, el oído medio está libre y la cadena auricular estaba íntegra, no había ninguna alteración al respecto. Específicamente en este corte, pues me interesaba también colocar lo que se apreciaba del conducto auditivo interno para pues, lo que se puede identificar para ver si hay tumoraciones o no en este corte. Tanto de un lado como del otro. Entonces, no puse específicamente para valorar el resto de los conductos semicirculares aquí. En esta específicamente ya puse pues, para el que nos interesa. ¿Alguien nos puede ayudar? ¿Alguien? Pues igual tenemos la misma tomografía, es la misma temporalidad, en este caso tenemos los cortes coronales. Del lado derecho solamente coloqué la imagen para esquematizar que igual la cavidad estaba libre del oído medio. Del lado derecho ya puse un corte más específico al nivel del canal semicircular de ese lado, donde prácticamente en toda su extensión pues estaba completo, no había una dehiscencia. Ok, y bueno, del oído izquierdo realizamos, bueno, valoramos lo mismo y tampoco presentaba ninguna alteración. ¿Algún otro estudio que quisieran solicitar? Ok, estos BEMS, bueno, es una patología ya crónica de la paciente, se realizaron en el 2015. ¿Nos pueden ayudar a interpretar lo que se aprecia? ¿Qué estaríamos evaluando con, bueno, de forma inicial, estos BEMS, qué serían, cervicales o oculares? Bueno, en este caso tenemos los potenciales miogénicos evocados, son cervicales. Bueno, lo que da la pauta en este caso para identificarlos, pues es que el electrodo del positivo va antes que el negativo. En este caso identificamos del oído izquierdo que pues tiene respuesta. Sin embargo, del lado derecho pues no encontramos la formación de las ondas características. Con este estudio prácticamente, bueno, lo que queremos evaluar o lo que identificamos es que tiene una buena función saccular del lado izquierdo, pero una falla utricular. Okay. Y pues en este caso tenemos los OVEMS, en este caso del lado derecho pues igual no tenemos ausencia, o más bien tenemos ausencia de la respuesta, no hay información de las ondas características, ni del derecho ni del izquierdo. Entonces, pues
tenemos la falla utrículo-sacular de este lado. En cuanto a eso, los CBEMs, o sea, es como a lo mejor duda real, es para el sáculo y los OBEMs utrículo, ¿no? O sea, estamos así, no es ambos no ven sáculo utrículo. No. ¿O es ambos? No, uno específicamente los OEM son para evaluar la… Utrículo. Y bueno, el los, sáculo. ajá, los CBEMs, Los sáculo, CBEMs. ¿sí, verdad? Sí. Valores. Alguien, bueno, no sé, específicamente para los potenciales miogénicos lo que van a valorar son tanto el utrículo como el sáculo, pero de forma indirecta podemos valorar los nervios. ¿Alguien sabe cuál es? ¿Cuál es específico para cuál? El nervio vestibular inferior se valoraría con el CBEM y el OBEM valoraría el vestibular superior. Ok. ¿Algún otro estudio que quisieran solicitar? En este caso, también se solicitaron pues, resonancia magnética. Se solicitaron con el objetivo también pues, de descartar alguna alteración en el nervio y pues también para descartar alguna patología central. En este caso, ¿alguien nos puede apoyar? Igual son imágenes características. En este caso tenemos una resonancia magnética, es de cráneo, no específica de oído, es en la secuencia T1. No identificamos en estos cortes, tanto coronal como axial, que tenga alguna lesión a nivel del ángulo pontocerebeloso. Y acá tenemos la resonancia magnética, donde de igual forma poniendo las imágenes características o el corte a nivel del nervio vestíbulo-coclear, pues no identificamos de igualmente ninguna alteración. Ahora, también, bueno, para ese entonces, pues una videonistagmografía, pues todavía no se hacían mucho. Solamente lo que se logró obtener del expediente, pues fue una electronistagmografía. ¿Alguien nos pudiera ayudar en este caso? Bueno, en este caso la electronistagmografía prácticamente lo que podemos observar de forma inicial es la calibración del equipo, donde pues se ve, bueno, pues nada más es eso. El siguiente es el rastreo pendular, donde no se ve alguna alteración. El tercero es el rastreo, o bueno, optoquinético, se ve normal. En este momento, cuando se realizó el estudio, pues no presentaba nistagmus en espontáneo.
y hasta abajo podemos ver como tal las maniobras posturales, donde tampoco presentaba nistagmus al momento de realizar pues las maniobras. En estas otras imágenes también pues aquí podemos ver el inicio de las pruebas térmicas. En este caso pues las pruebas térmicas se hicieron con agua a 44 grados centígrados, y lo que podemos observar en el trazo es que prácticamente no hay una respuesta. En el oído derecho, en el oído izquierdo de igual forma se realizó la misma irrigación a 44 grados, presentando pues la respuesta. En el oído derecho al frío no presentó respuesta, y en el oído izquierdo igual al frío sí hubo una respuesta. Estos estudios, bueno, en su momento se realizaba una fórmula para poder determinar si presentaba una paresia canalicular. ¿Alguien sabe cuál es la fórmula que se realizaba o cómo se sacaba? El nombre de la fórmula era Yonkes. Pues era una relación que se hacía entre pues hacían una cuantificación de los números que presentan aquí, es una fórmula donde sustituyen los valores, y específicamente para este caso, al momento de sustituir los valores, encontraron una paresia canalicular del 43%. Ok. Bueno, ya con los estudios, con la sintomatología y la exploración física, ¿alguien pudiera apoyarnos con los diagnósticos? ¿Me puedo ir primero como diferenciales y después al etiológico y nosológico? ¿Perdón? ¿Me puedo ir primero por diferenciales? En esta paciente creo que bueno, ya descartamos que pudiera tener un fenómeno de tercera ventana o una dehiscencia de canal semicircular. Entonces, digo, dentro de los iniciales con el resumen del caso, pues era eso principalmente. Otros diagnósticos que a lo mejor se me venían a la mente cuando lo leímos, pues era una enfermedad de Meniere, una migraña vestibular. Pues ya digo, descartamos como tal la dehiscencia de canal semicircular superior. Digo, también un poquito más raro, pero tendríamos que abordarle a lo mejor alguna enfermedad del sistema nervioso central, alguna desmielinizante como esclerosis múltiple, pero aparentemente en la resonancia no teníamos ninguna alteración de ese tipo. Una otosífilis inclusive, pero digo, eso con laboratoriales. Entonces, digo, ahorita principalmente por la evolución que tuvo ella, yo me iría un poquito más por una enfermedad de Meniere, a descartar una migraña vestibular por el tipo de episodios que ella presentaba, por ejemplo, durante los episodios de crisis. Okay. Bueno, entre los diagnósticos etiológicos, pues consideramos de forma inicial, o sea, con la sintomatología que presentaba, tumoral, infeccioso, vascular, idiopático y pues el autoinmune. En su momento, en algún momento se realizaron los estudios para valorar la autoinmunidad, no los coloqué en este caso, ya eran bastantes, pero estaban normales. Como diferenciales, pues los que comentaron en su caso, pues realmente por eso se pidieron los estudios para descartarlos. Consideramos la dehiscencia de canal semicircular superior, una fístula perilinfática incluso, neuronitis vestibular, un paroxismo vestibular, pero no presentaba como tal con los cambios posturales, la migraña y pues incluso un ataque isquémico transitorio. De forma inicial también había sido valorada la paciente por neurología. Neurología pues pidió su resonancia, no vio nada y lo dio de alta. Y bueno, como tal el diagnóstico que establecimos nosotros pues también fue la enfermedad de Meniere. Ahora pasando a lo que preguntaban de forma inicial con el tratamiento,
La paciente fue, al momento de presentar las crisis, fue tratada con difenidol, alprazolam, y pues con eso remitía la mayoría de la crisis que presentaba. Y ya para remitirla completamente, pues un esquema de esteroide en dosis reducción. Y como tratamiento de mantenimiento, pues la dieta como tal hiposódica, la disminución en la ingesta de azúcar, cafeína, teofilina, alcohol, tabaco, y en este caso la paciente también estuvo con diuréticos, específicamente acetazolamida y también con cinaricina. A pesar de estar con este tratamiento, tuvo varias recurrencias de la enfermedad. Por eso en el 2014 pues, se optó por iniciar infiltraciones debido pues, además del esquema de esteroide en dosis reducción con dexametasona. No se especificaba específicamente las fechas en las que iniciaba y terminaba, solamente pues, que empezó con las infiltraciones, estuvo con infiltraciones como por 6 meses y debido a pues, no presentar una mejoría, se valoró la infiltración con la ablación química con gentamicina. En el 2015 fue cuando se realizó por primera vez, se aplicaron 5 dosis y hubo una remisión de la sintomatología, pero posteriormente hubo una recurrencia donde hubo necesidad de 7 dosis para poder controlar el cuadro. Se decidió también suspender en esta ocasión debido a que presentó en los controles audiométricos que se realizaban, presentó una disminución de la audición y pues así se quedó. Se realizó una descompresión de saco endolinfático en el 2016. De todas maneras, la paciente tuvo sintomatología, continuó con las infiltraciones de gentamicina y pues ya de última instancia pues se escaló para realizar un tratamiento definitivo. En este caso pues se hizo una neurectomía vestibular derecha, se hizo por un abordaje retrosigmoideo y fue asistido por endoscopía. En este caso, a todos los pacientes que vamos a trabajar cerca de los nervios, pues realmente siempre solicitamos la colocación de neuromonitoreo para pues ofrecerle al paciente la seguridad o pues, lo mejor. Ella tuvo este neuromonitoreo y pues se hizo pues, el abordaje para identificar el nervio. Entonces, aquí tenemos el video de la cirugía que se realizó el 19 de mayo. Entonces, pues ahora sí que para orientarnos un poco, pues podemos observar pues, la entrada o más bien la salida del nervio y aquí lo que podemos ver es el nervio vestíbulo-coclear. Lo que se está tratando en este momento pues es realizar la disección del nervio vestibular o de los nervios vestibulares, tomando como referencia pues, una arteriola que pasa a la mitad del nervio. Una vez que se logra la identificación del nervio como tal, pues se realiza la separación y lo que se trata aquí pues es, ahora sí que quitarlo y pues no dejar algún muñón de nervios. El muñón que se retiró al final pues se envió a histopatología para su análisis y pues es lo que resta del video. Lo que se hizo posteriormente a realizar la neurectomía pues fue repetir los potenciales para pues corroborar que realmente estuviera aferentada la paciente. Entonces de igual manera aquí pues podemos observar en los CBEMs la pues, aferentación que presenta el lado derecho y en los OVEMs tampoco obtenemos respuesta. También se realizaron las pruebas térmicas, una videonistagmografía y de igual manera pues tanto al frío como al color del oído derecho no observamos una respuesta presentando una paresia canalicular del 100% de ese lado. Y acá podemos observar como tal
cómo está pues desviado a la izquierda toda el movimiento ocular. Es un pequeño video de la paciente. La paciente pues antes del tratamiento pues realmente tenía una marcha inadecuada. Posterior al tratamiento pues esto es lo que se logró. Y pues eso es prácticamente todo con el caso clínico. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Algo que nos pudieran aportar ustedes? ¿Cómo abordan estos casos para su estudio? Bueno, si ya no hay ninguna pregunta, pues vamos a dar paso a la revisión. Buenas noches, vamos a dar paso a la revisión de la literatura. Como tal, empezamos con lo que es la enfermedad de Meniere, que es una afectación clínica que consiste en un vértigo de duración de 20 minutos hasta 12 horas, con hipoacusia fluctuante unilateral, tinnitus y pérdida auditiva. Esta tiene una prevalencia de 50-200 en 100,000 personas y es frecuente en las edades de 40 a 60 años. En 1961, Prosper Meniere describió los síntomas de vértigo y desequilibrio y pérdida de la audición que se asociaban a enfermedad de Meniere, tenían una afectación o una asociación directa con la lesión en el oído interno. Principalmente el diagnóstico es de forma clínica, pero es importante que nosotros sepamos diferenciar entre otras patologías que nos pueden presentar los mismos síntomas como las fluctuaciones auditivas y las crisis de vértigo. Por lo tal, la enfermedad de Meniere como tal, su origen es idiopático, sin embargo, existen ciertos síndromes que también pueden hacernos dudar en cuanto a nuestro diagnóstico, pero estos tienen un origen anatómico, infeccioso, como una autosífilis, autoinmunes, traumáticos o tumorales, o en el caso de algunas afectaciones incluso del oído, que pueden ser neuronitis vestibular, laberintitis o algunas otras. El origen no se conoce específicamente, sin embargo hay una enfermedad subyacente a esta que es el hidrops endolinfático, cambios anatómicos que se generan en el volumen de la endolinfa. No podemos asociar todos los casos de hidrops endolinfáticos a una enfermedad de Meniere, sin embargo algunos de ellos pueden tener ese mismo diagnóstico. Como tal, en nuestra población, en Centro Médico Naval, realizamos un estudio para verificar qué patología era la que más se presentaba, cuál era la incidencia, y tuvimos un 30% de paresia auricular bilateral, y la que menos se presentó en este caso fue la paresia sacular bilateral. Importante, de acuerdo a los criterios de Barani, que nosotros sepamos diagnosticar clínicamente la enfermedad. Podemos clasificarla en un Meniere definitivo, que son 2 o más episodios espontáneos de vértigo que se presentan de 20 minutos a 12 horas, o una documentación audiométrica de hipoacusia neurosensorial media en frecuencias graves. Una sintomatología de fluctuación de la audición con hipoacusia, tinnitus o plenitud aural, o alguna otra patología que no se explique con otro diagnóstico vestibular. Un Meniere probable son 2 o más episodios de vértigo, cada uno de 20 minutos hasta 24 horas, y síntomas auditivos fluctuantes como hipoacusia, tinnitus o plenitud aural, o alguna otra patología que no se explique o con otro diagnóstico vestibular. Los estudios de imagen, de acuerdo a la guía de clínica de Meniere, no se recomiendan solo por el hecho de que esta patología es de forma, además de ser unilateral, también se presentan síntomas fluctuantes que se desvanecen y pueden durar hasta décadas en hacer algún cambio anatómico, incluso en hacer el diagnóstico como tal por nuestra parte. Sin embargo, podemos realizar estudios electrodiagnósticos como una electrococleografía para ver la microfonía de la cóclea, una videonistagmografía para evaluar como tal los laberintos
el laberinto, o unos potenciales miogénicos vestibulares en los que podemos evaluar las respuestas bifásicas de las latencias cortas que genera el músculo esternocleidomastoideo o la musculatura periorbitaria, para valorar el nervio vestibular inferior en el caso del músculo esternocleidomastoideo con los potenciales vestibulares, o el nervio inferior con la musculatura periorbitaria, respectivamente. Tenemos que evaluar ciertos diagnósticos diferenciales, como un ataque isquémico transitorio, una migraña vestibular, paroxismo vestibular o vestibulopatía recurrente unilateral, o algún otro trastorno como neuronitis vestibular o tosífilis. Esto se realiza para nosotros poder enfocar nuestro tratamiento a la mejoría de las crisis de vértigo y a evitar o coadyuvar en la disminución de la audición. Para enfocar nosotros el tratamiento médico debemos empezar con el tratamiento que sea menos invasivo con el paciente, y en este caso podemos iniciar con una dieta de tipo hiposódica de 500 a 2.300 miligramos por día y disminuir como tal el consumo de azúcar, así como eliminar alimentos que tengan cafeína, teofilina, nicotina o alcohol. Si el tratamiento dietético no funciona, podemos escalar nuestro tratamiento médico en caso de una crisis con sinaricina, 30 miligramos cada 8 horas por 7 a 14 días, o también podemos utilizar en casos de episodios graves difenidol, alprazolam o un esquema dosis reducción de esteroide. La literatura no marca el utilizar diuréticos debido a que estos no tienen algún estudio que nos pueda reportar o alguna significancia estadística. Sin embargo, en el caso de que el tratamiento médico no sea suficiente, podemos iniciar nosotros con procedimientos como infiltración intratimpánica con dexametasona, que puede llevar a un control del vértigo de un 82%. Grenberg y Neselky reportaron en un estudio en 1925 que tenían una buena respuesta a los pacientes que se infiltraban con dexametasona. En el caso de que la infiltración con dexametasona no sea suficiente, nosotros podemos escalar el tratamiento a gentamicina. Sin embargo, esta a pesar de tener un control del vértigo del 90%, tiene un riesgo de pérdida auditiva del 17 al 30%. En estos casos, si no es suficiente el tratamiento médico, escalamos a un tratamiento quirúrgico. Se puede iniciar en el caso de que nosotros tengamos un vértigo de difícil control con una hipoacusia severa o anacusia, una labirintectomía. Sin embargo, pues corre el riesgo de la pérdida auditiva, que es muy alto, y por lo tanto también podemos tener con la misma ganancia del tratamiento, realizar una cirugía de saco endolinfático con una descompresión o shunt. Y esta fue realizada o fue descrita por George Sportman en 1927, y posteriormente se realizó un estudio por Jens Thomsen en 1981 en el que reportaba que clínicamente la respuesta era muy buena. Sin embargo, no se realizaron pruebas estadísticas en este estudio. Por lo tanto, algunos médicos no utilizan esta literatura como parte del tratamiento para los pacientes. Sin embargo, en el 2000, Welling y Najara encontraron una significancia estadística en el estudio realizado por Jensen Thomsen, en el que ellos reportan que sí tiene una buena respuesta en caso de que nosotros no queramos afectar como tal la audición del paciente. Sin embargo, cuando este tratamiento ya no tiene una ganancia, o ya el paciente sigue con crisis de vértigos y no podemos ofrecerle ningún otro tratamiento médico, nosotros procedemos a realizar una neurotomía vestibular. Esta es una sección del nervio vestibular y tiene un control del vértigo del 85 al 95%. Solo que este siempre tiene que ser elegido cuando ya fracasaron todos el resto de los tratamientos, para no afectar en la mayoría de los casos la audición si nosotros no logramos diferenciar los nervios vestibulares dentro de la cirugía. Y bueno, en la escala de tratamiento nosotros tenemos que solo con la dieta y con esteroide vía oral podemos disminuir las crisis de vértigo en un 80%.
La dexametasona intratimpánica puede disminuir el vértigo en un 90% y este tiene menos riesgo de hipoacusia. Podemos utilizar también la gentamicina, que tiene 90% de control del vértigo, pero una hipoacusia del 30%. La cirugía de saco endolinfático tiene un control del vértigo también del 90%, pero tiene el riesgo de hipoacusia, y la laberintectomía un 90% de control del vértigo. Sin embargo, pues el 100% de los pacientes pueden presentar hipoacusia. Por eso es que procedemos a realizar la sección del nervio vestibular, en donde si nosotros encontramos los nervios, podemos llegar a un control del vértigo del 90% y con una hipoacusia del 10%. Para nosotros poder saber que nuestro tratamiento fue de forma efectiva, así sea un tratamiento médico o quirúrgico, tenemos que tener en cuenta esta escala de crisis de vértigo, en donde si el paciente presenta 1 o 2 crisis en 3 años, se considera que el tratamiento ha sido de forma excelente. Si tenemos una crisis de vértigo en 1 año, podemos iniciar con un tratamiento y esperar el resultado, y sería muy bueno. En el caso de que nosotros tengamos 2 crisis de vértigo en 1 año, con un solo tratamiento médico, podemos decir que es bien. Y si nosotros tenemos 3 o más crisis de vértigos en 1 año, tenemos que escalar el tratamiento médico a 2 o más tratamientos, porque este control es de forma regular. Y lo que nosotros queremos ofrecerle a los pacientes es que tengan una mejoría de las crisis del vértigo, y con esto pues también mejorar su calidad de vida. Y como tal, las conclusiones, la neurectomía vestibular es una excelente alternativa como parte de tratamiento definitivo en los pacientes con enfermedad de Meniere, y esto permite una neurectomía completa del nervio vestibular si lo hacemos de forma retrosigmoidea. Asimismo, es importante que siempre que se realice este tipo de cirugía, nosotros tengamos en cuenta la monitorización del nervio facial para evitar pues la sección de esta y tener mayor seguridad en nuestra cirugía. Y eso sería todo. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias a todos. Gracias a mis pupilos. Bueno, soy el doctor Javier Mancilla. Quisimos presentar este caso porque, bueno, innegablemente el paciente con Meniere es un paciente que nosotros decimos que es un paciente maltratado y a veces maltratado, ¿sí? Y es un paciente que recurrentemente nos cae en la consulta y muchas veces no sabemos qué hacer, le tenemos miedo al oído, ¿sí? Yo estuve hace algunos antieres ahí en ese lugar, y cuando presentan casos del oído, que el Hospital Juárez siempre era el líder y nos decía las preguntas, los buscapiés, todos teníamos miedo, ¿no? Bueno, el paciente con Meniere, los pacientes otológicos no tienen por qué tenerles miedo. Es un paciente que les va a llegar regularmente a la consulta, que sí, hay que hacer hay que abordarlos de manera sistemática. En la parte de oído en particular, a nosotros nos ha encantado, porque nosotros decimos que 4 años en la residencia para decir septum desviado a la derecha, septum desviado a la izquierda, o septum funcional son muchos años. El Meniere nos hace pensar. Bueno, para el caso específico de estos pacientes, ¿sí? Aquí vamos a puntualizar, siempre pidan resonancia. No debe de faltar una resonancia en un paciente con Meniere, ¿sí? Ya los ingleses estudiaron eso perfectamente, dijeron vale la pena pedir 1000 resonancias para encontrar un Meniere, ¿sí? o un tumor, sí vale la pena, ¿sí? Porque si no, ese paciente se va a incapacitar, ¿sí? Va a dejar de trabajar laboralmente y el Estado lo va a tener que mantener, ¿sí? Entonces siempre pida una resonancia simple y contrastada, ¿sí? Lo otro, afortunadamente en cuanto a las terapéuticas de Meniere, la infiltración tiene un muy buen resultado. Afortunadamente este tipo de procedimientos ya cada vez son más raros, las neuretectomías cada vez son más raros, que nosotros le decimos, yo les digo a los residentes que esta cirugía, bueno, en Fuerzas Armadas, particularmente en los que desactivan bombas, tienen un lema, ¿sí? Éxito total o fracaso total, ¿sí? Fracaso ya saben por qué, ¿sí? Aquí es lo mismo, ¿sí? Tienes que entrar a cortar el cable, no hay una diferenciación anatómica, muchos dicen que es una escala de gris. La verdad es que yo también tenía miedo de entrar a esta cirugía y por eso hicimos toda esta ampliación terapéutica, porque lo que queríamos era evitar llegar a eso, ¿sí?
Cuando entras ya al tratamiento definitivo, que es la neuretectomía, no encuentras una marca anatómica. Es un pelmazo de nervios, un racimo de nervios donde van 5 nervios, ¿sí? Y lo único que puede hacer la diferencia es una leve escala de grises. Ni siquiera la arteriola, porque como las arteriolas son inconstantes, ¿sí? Entonces, pues sí, puede salir con parálisis facial y con vértigo, ¿sí? Entonces, el monitoreo del nervio facial pues no te asegura que tú vayas a cortar el nervio, ¿sí? Ese ya se ve el resultado clínico al despertar la cirugía. Lo otro es que son pacientes, este tipo de pacientes son pacientes que te firman lo que sea, ¿sí? Ya están tan desesperados con el vértigo que esta paciente particular ni leyó lo que le iba a pasar, agarró y solo firmó. Es tan desesperante su enfermedad que simplemente hacen eso, ¿sí? Ellos mismos piden esa escalada terapéutica, ¿sí? Esa escalada de tratamiento, ¿sí? Pareciera muy agresivo, pero es una enfermedad agresiva, no se puede, con sintomatología tan agresiva, no se puede tratar de manera, no se puede contemplar. Entonces, pues sí, es una enfermedad que va a llegar muchas veces. Decidimos este caso porque regularmente se presentan tumores, el tumor raro, pero esto que llega todos los días a la consulta, a veces es lo que nos faltan. Dicen que en medicina hay cosas que tienes que saber, hay cosas que deberías de saber y hay cosas que si sabes es bueno. Estas cosas tienes que saber, ¿sí? Y por cierto, va a venir en el examen de consejo. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Pues muchas gracias, muchas felicidades al Hospital Naval Militar, una excelente presentación. Yo nada más quisiera puntualizar una cosa súper rápido. Este foro es para que todos participen y entonces concuerdo perfecto con el doctor de que se trata de que no tengan miedo. Si les presentan una resonancia magnética, se pueden equivocar, no pasa nada. Si les presentan una electrohistamografía, se pueden equivocar, no pasa nada, estamos en confianza. Lo que no se vale es que no participen. O sea, que les pongan un estudio y que nadie se haya animado a hacer un comentario, a decir, eso es lo que no se vale. Yo creo que vamos a intentar mandarles un mensaje a todos sus jefes de servicio de todos los hospitales para que revisen los casos clínicos. Yo lo voy a hacer en mi hospital, el Hospital Juárez de México, para que no se queden callados nunca más en una sesión cuando les presenten algo que tengan que pedir su opinión y que ustedes, pues parece que no haya opiniones, ¿no? Yo los felicito, muchísimas gracias a todos y buenas noches, buen regreso a casa. Gracias.